Sanamente. Buenas noches, seguimos en Sanamente para hablar y abordar el tema sobre la sexualidad sana y segura. En esta oportunidad nos acompaña Diana Carolina Lescano. Ella es médica ginecóloga y obstetra, sexóloga con magíster en salud sexual y reproductiva. Además es docente de sexualidad y género de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Doctora, gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, doctora, existe un gran tabú para hablar sobre sexualidad con un adolescente. Los padres, las madres también en algunas ocasiones les cuesta comunicarle esta información a su hijo y creemos que es de suma importancia que la educación sexual sea hablada y bueno, y también la salud sexual reproductiva sea hablada para que no existan otros factores que tal vez puedan afectar al adolescente. Podemos empezar a abordar de su importancia, por qué vivir una sexualidad sana y segura. Sí, es muy importante hablar con los adolescentes sobre la sexualidad sana y segura. ¿Qué sucede? Que nosotros en Colombia culturalmente hemos mitificado la sexualidad y la hemos como satanizado en cierto modo. Entonces no podemos esperar que los padres de hoy en día eduquen en salud sexual y reproductiva cuando ellos tampoco han sido educados y cuando ellos tampoco han estado en un contexto en el que se les pueda hablar de salud sexual y reproductiva. Entonces, por esa razón es muy importante que ahorita podamos tener docentes formados, podamos tener sesiones en las que los padres y la población en general sea formada en sexualidad para que la información que le llegue al adolescente sea la información más adecuada, sea la información, veraz, y ellos puedan tomar decisiones informadas. Entonces es necesario que formemos como dicen, es importante formar a los formadores, educar a los educadores y educar a los padres. Entonces en este momento que nosotros hoy podamos decirle a un padre, eduque a su hijo en salud sexual y reproductiva, pues muy posiblemente eso no va a pasar, porque definitivamente los padres tampoco tienen el conocimiento requerido. Es decir, también es de suma importancia que desde las instituciones educativas adoptemos este tema para empezarlo a comunicar a un joven. Pero digamos, desde el hogar, sabemos que bueno, los padres no han recibido la suficiente educación sexual y de acuerdo a esto no se les facilita comunicar de este tema, pero ¿cómo podemos enseñarles, qué pedagogía podemos emplear con un adolescente para que al papá o a la mamá se le facilite comunicárselo a su hijo o a su hija? Mira que tú estabas mencionando ahorita que hablábamos para una sexualidad sana y responsable, ¿sí? Y para que un joven o un ser humano pueda, digamos que tener una sexualidad sana y responsable, tiene que ser informada y tiene que saber que tiene derecho a tomar decisiones informadas. Entonces, los padres y los educadores, ¿sí?, tienen que formarse para primero entender cuáles son los derechos que tienen ellos como personas y cuáles son los derechos que les van a explicar a los adolescentes. Cuáles son esos derechos, cuáles son sus deberes, ¿sí?, cuáles son sus responsabilidades. Toda práctica sexual, toda decisión conlleva a una responsabilidad. Entonces sí es importante que tanto los educadores como los padres te conozcan sobre estos derechos sexuales, estos derechos reproductivos y le permitan al adolescente tomar decisiones informadas. La única forma en la que uno pueda tener una sexualidad sana y responsable es con conocimiento de causa. Entonces, obviamente tenemos muchas limitaciones ahorita y es que la cultura, pues nuestra cultura todavía nos limita un poco a hablar de sexualidad. El desconocimiento, no solamente por la cultura, sino por el nivel socioeconómico, por muchos factores. Entonces tú sabes que la sexualidad engloba muchísimos factores sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera. Entonces sí es importante que por lo menos podamos abordar desde el colegio docentes formados y que podamos abordar a los padres para que puedan aportar a la formación en sexualidad de sus hijos. Doctora, comentaba que todo individuo tiene unos derechos, unos deberes y unas responsabilidades en cuanto a su salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son esos derechos, cuáles son esos deberes y cuáles son esas responsabilidades? Por ejemplo,
Así como nosotros tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, nosotros también tenemos derecho a tener una sexualidad, por ejemplo, con la persona que uno quiera. Tenemos derecho a tener los hijos que querramos, o tenemos derecho a decidir si no queremos hijos. Tenemos derecho a tomar decisiones informadas con respecto a nuestra sexualidad. Si quiero operarme para no tener más hijos, o si quiero tener 5 hijos, tengo derecho a elegir a la persona que quiero y con la que quiero compartir mi sexualidad. Entonces, ese tipo de derechos son importantes dárselos a conocer a las personas, dárselos a conocer a los adolescentes, porque antes no eran relevantes o no se hacían visualizar estos derechos. Entonces yo tengo derecho, por ejemplo, a tener prácticas sexuales seguras, cualquier práctica sexual, siempre y cuando yo no ponga en riesgo ni mi vida ni la vida de la otra persona, ni vulnere los derechos de la otra persona. Entonces, si yo conozco esto, yo puedo participar en cualquier práctica sexual que yo desee de una forma responsable, sin poner en riesgo mi vida. Entonces, si yo tengo en cuenta que existen unos derechos sexuales y unos derechos reproductivos, y que estos derechos sexuales y reproductivos son de carácter fundamental, que eso quiere decir que tienen el mismo valor que el derecho a la vida, esos derechos sexuales y reproductivos me van a permitir adquirir, como cualquier derecho, unos deberes. Yo tengo el deber de informar a la otra persona o a las otras personas con las que yo voy a tener alguna práctica sexual, mis condiciones de salud, ¿sí? Tengo el deber de asistir a centros de salud, a hacerme chequeos, a cuidarme, a evitar infecciones de transmisión sexual, a evitar cáncer de cuello uterino, etcétera, que son pues los cánceres asociados a la vida sexual. Tengo derecho a cuidarme y a cuidar a la otra persona. Entonces, pues, conociendo los derechos, conociendo los deberes, las prácticas van a cambiar. Pero si desconocemos todo esto, por eso tenemos aumento de embarazo adolescente, por eso tenemos aumento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo infección por VIH, por eso tenemos aumento de casos de interrupciones voluntarias del embarazo, porque definitivamente el desconocimiento es lo que nos lleva a esto. O incluso también de abuso sexual, doctora. Pero por supuesto, o sea, la violencia sexual en este momento, que hace parte de la violencia de género, se está presentando en la población más vulnerable, y tú sabes que la población más vulnerable son niños, niñas, adolescentes, mujeres y población LGBTI. Se presenta en niños, niñas y adolescentes por esta razón, por el desconocimiento con respecto a su sexualidad, con respecto al desconocimiento de su cuerpo, de sus partes íntimas, del derecho a su intimidad, ¿sí? Y todo esto es porque pues son cosas que no se hablan en la casa y que pues tampoco se hablan en el trabajo. Entonces, en el colegio. Entonces, evidentemente, este desconocimiento es el que deja a la persona vulnerable para que una persona que aparentemente sabe, ¿sí?, la pueda engañar. Entonces, eso hace parte de la identificación y de la prevención de la violencia sexual. Y esto también va incluido, pues, dentro de los deberes que tenemos todos como sociedad con respecto a una sexualidad sana y responsable. Cuando hablamos precisamente de esa responsabilidad, ¿a qué nos referimos? ¿A todos los cuidados y medidas de protección? Sí, nos referimos a evitar todos los efectos adversos que genera una sexualidad sin conocimiento. Esto hace referencia a disminuir el riesgo de embarazo adolescente. Para que yo pueda disminuir el riesgo de embarazo adolescente, yo tengo que informar a los adolescentes que existen métodos anticonceptivos, que pueden acceder a esos métodos anticonceptivos por su EPS, que pueden asistir a asesoría de anticoncepción a su EPS sin necesidad de que estén con los padres. Entonces, esa información ellos no la saben. Si uno no les explica eso, ellos no van porque pues les da miedo ir con la mamá. Les da miedo preguntarle a la mamá si los acompaña a una cita o a una cita de planificación, o peor aún, les da miedo decirles que iniciaron vida sexual. Hacen que ellos queden vulnerables para que se embaracen, para que adquieran infecciones, etcétera.
Un menor de edad puede acudir a esos métodos anticonceptivos, no es necesariamente que esté con la compañía del padre. No, no es necesario. O sea, los menores de edad pueden asistir a consulta de anticoncepción sin el requisito de asistir con los padres, ni con uno ni con el otro, ¿sí? Pueden asistir solos, diciendo que iniciaron su vida sexual o que la piensan iniciar y que requieren asesoría. El sistema de salud está obligado a aceptar esa consulta y a garantizar el método anticonceptivo. Claro está, hablando de métodos anticonceptivos como el implante subdérmico, el dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales o inyectables. Pero si un menor de edad asiste diciendo yo quiero operarme para no tener hijos, pues esos métodos definitivos no van a ser asequibles a los menores de edad, ni con autorización de los padres, ni sin autorización. Son los únicos, los definitivos. Los otros métodos, ellos pueden acceder solitos, no requieren autorización de los padres y pueden ir al centro de salud, pedir su cita y hacer todo su trámite. Yo no tenía conocimiento, doctora. Yo pensé que todo menor de edad tenía que asistir a las evaluaciones en cuanto a su salud sexual y reproductiva, siempre con un acudiente. Pero No, y es muy importante eso porque se garantiza, o sea, nosotros como instituciones de salud tenemos la obligación de garantizar métodos anticonceptivos de larga duración en adolescentes, ¿sí? Y asociado a esto, preservativos, porque pues nosotros dentro de la educación tenemos que decirles, estos métodos anticonceptivos previenen la concepción, previenen el embarazo, pero ninguno de esos previene infecciones de transmisión sexual, mientras que el uso del preservativo previene infecciones de transmisión sexual. Entonces tenemos que promover el uso de métodos anticonceptivos o de protección dual, métodos anticonceptivos más prevención de infección de transmisión sexual con preservativo. Entonces, por ejemplo, eso es un mensaje que los padres deberían darle a sus hijos siempre. correcto, doctora, y bueno, también abordando ese tema de en cuanto a comunicarle a sus hijos, ¿a qué edad se recomienda empezar a hablar de salud sexual con sus hijos? Porque a veces pues también existe esa idea de que si se habla temprano, pues el hijo va a empezar a tener relaciones con prontitud, pero ¿desde qué edad más o menos se recomienda? Mira, desde que son pequeños, estamos hablando de 4 o 5 años, a los niños hay que hablarles de sexualidad y de salud sexual. Cuando uno les explica que tenemos un cuerpo, ¿sí? Cuando uno les está enseñando a los niños que tenemos cabeza, piernas, ojos, muéstrame los ojos, muéstrame la nariz, muéstrame la boca, ¿sí? También les estamos enseñando que tienen una vulva, que hay una vagina y que hay un pene. Pero los padres normalmente no mencionan eso. Los padres mencionan pipí, cosita, cosito, ¿sí? Y nosotros desde ahí estamos evitando que se toque el tema. Entonces desde pequeños les tenemos que enseñar que tienen una parte que diferencia a las niñas y una parte que diferencia a los niños físicamente, que es la vulva y que es el pene, ¿sí? Porque ellos se preguntan por qué mamá no tiene y el papá sí tiene pipí, ese tipo de cosas con el nombre que es. De la misma forma, tenemos que explicarles el aseo que se debe hacer y hablarles quién puede tocar esas partes. Si nosotros no explicamos eso, entonces los niños pues muy posiblemente pueden dejar que cualquier persona los toque y los dejamos expuestos a violencia sexual. Entonces no hay que esperar a que tengan 18 años para hablarles y explicarles que tenemos una vulva, que tenemos un pene, que esas partes que son íntimas de cada persona no las debe tocar ninguna otra persona, ni a menos que pues el papá o la mamá estén haciéndoles aseo, etcétera. Entonces desde muy pequeños ellos tienen que identificar sus partes del cuerpo, ellos tienen que identificar la funcionalidad de esas partes del cuerpo y deben identificar con lo que se trata de aseo personal, prevención de violencias, etcétera. Entonces, desde pequeñitos tenemos que hablarles de sexualidad. Y para terminar, doctora, es igual de importante también a todo lo que hemos hablado, que la persona ame, cuide su cuerpo y también lo acepte. ¿Cómo verle esa importancia? Mira que si nosotros desde pequeños los enseñamos a aceptar las diferencias, y me encanta la pregunta, les enseñamos a aceptar todo lo que es diferente, ¿sí? Que hay personas rubias, hay personas morenas, hay personas crespas, hay personas lisas, etcétera. Eso le permite al niño
saber que no todo es como se ve en la televisión. Esos preceptos que se tienen culturalmente de lo que es bonito y de lo que es feo. Y eso es cuestión de los padres. O sea, los padres deben enseñarle a los hijos que es bonito tener el cabello como lo tienen, que es bonito tener el cuerpo como lo tienen, que uno puede crecer mucho, no crecer tanto, etcétera, pero eso es aprender a tener autoestima. Y el autoestima no se adquiere a los 15 años, el autoestima se adquiere desde pequeñitos. Sí, entonces desde los 3 años uno ya sabe cuando la niña dice yo soy la niña más linda del mundo, yo no estoy linda, ¿sí ves? Entonces eso también lo enseñan los padres, ¿sí? Pero es enseñar a querer lo que tienen, es enseñar a entender las diferencias, es enseñar a amar a las personas y no a amar por ser niño, por ser niña, por ser blanco, por ser negro, sino amar al ser humano que está al frente. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, o sea, en la sexualidad, cuando nosotros hablamos de amor y hablamos de relaciones sexuales, nosotros hacemos referencia es a personas, y aquí es donde entendemos la diferencia. No es hombre con hombre o mujer con mujer, sino es una persona que se enamora de una persona o una persona que tiene ganas o siente deseo sexual o se erotiza con otra persona, sea hombre, sea mujer, etcétera. Si eso lo explicáramos desde pequeñitos, la tolerancia a la diferencia sería muchísimo mejor. El problema es que lamentablemente nosotros culturalmente estamos diseñados de otra forma y por eso es que ha sido tan difícil ahorita impactar en las diferencias. Doctora Diana, qué importante mensaje nos ha dejado, tolerancia a la diferencia, e incluso con todo lo que hemos conversado nos ha ayudado como a aclarar un poco más de la sexualidad y cómo se puede vivir de manera segura y saludable. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación y pues quería dejarlos con el mensaje que todos tenemos unos derechos que son derechos sexuales, derechos reproductivos, que tienen el mismo valor que el derecho a la vida y que siempre y cuando yo no le haga daño a ninguna persona, yo puedo ejercer mi sexualidad con respeto, libre de coacción y libre de violencia. Muchísimas gracias por todo. Gracias, doctora, así es. Gracias, querida Paula. Muchas gracias por ese avance. Muchas gracias a Isidro, a Ricardo Bedoya, a Mario Acosta. Quédense.